Shalom. En esta ocasión nuestro tema, el templo milenial, una lectura literal. Aclaramos que todos los textos los consideramos de forma literal, casi el 100%, teniendo en cuenta que hay figuras literarias, hay símbolos, hay alegorías, hay recursos que utilizan los autores no para oscurecernos el texto o para crearnos la necesidad de buscar intérpretes, otros libros, otros enseñadores, otros maestros. La Torá se explica por sí misma, en forma literal, teniendo en cuenta estas figuras literarias que enriquecen el conocimiento, el sentido, el entendimiento de los textos. El templo milenial, literal. Nos presentamos ahora delante del Todopoderoso de Israel, el Todopoderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Todopoderoso de nuestro Maestro, el Mesías. Ese es nuestro Todopoderoso y nos presentamos delante de Él para pedirle perdón por nuestras ofensas, porque reconocemos y confesamos que siempre le fallamos de una manera o de otra, por acción o por omisión. Te pedimos misericordia, Padre, para todos nosotros, que nos perdones y nos des un corazón sano, un corazón nuevo, un corazón sin viejas doctrinas, sin viejas mañas, sin fijaciones, un corazón dispuesto a comprender tu palabra, así como la entregaste a tus siervos, sana, diáfana, transparente, entendible, sencilla, para tu pueblo de Israel. Por los méritos del Mesías Yahoshua hemos orado también para que tu palabra, Padre Yod-Hei Wav-Hei, Creador del cielo y del universo, produzca frutos en nosotros para tu alabanza, adoración y gloria. Amén. Por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Tenemos este texto de un estudioso que comenta al respecto de nuestro tema. Kenneth Gelming nos dice el comentario: el libro de Ezequiel culmina con la descripción de un templo glorioso. Ezequiel del 40 al 48. La descripción sugiere que la majestuosa estructura será el centro universal de adoración al Todopoderoso en el futuro milenio, cuando el Mesías reine durante 1000 años. Nos pone en contexto este comentario de este estudioso. Y también tenemos una referencia a Apocalipsis, el libro de Revelación 20 del 1 al 6. Hemos mencionado aquí en este comentario varios temas, el tema del milenio, de manera que podemos tener claro que habrá un milenio en el que reinará nuestro Mesías por 1000 años. Y recordemos, con mano dura. Y recordemos, habrá naciones, habrá seres humanos, habrá muchos problemas, tal como los tenemos actualmente, y aún mucho más, porque estaremos regidos bajo el Rey Mashiach Yahoshua por 1000 años, como una última oportunidad a las naciones para que se alleguen al verdadero reino. Con esa antesala podemos iniciar nuestro análisis de este tema. Empezamos por tratar con la cuestión del templo del milenio. Vamos, por tanto, a continuar comentando al respecto, así como sus actividades. Mencionábamos que en la escritura un gran detalle de exposición acerca del templo milenial lo vemos en los capítulos de Ezequiel, que van del 40 al 48 inclusive. Ese templo descrito hasta el detalle por Ezequiel, quien recibió la instrucción por un mensajero celestial, jamás ha sido construido hasta la fecha. Por eso, si se busca interpretar el pasaje de Ezequiel del 40 al 48 en una forma simbólica o alegórica,
se puede llegar a la conclusión de que no se entiende nada y que es estéril esfuerzo. La razón es sencilla. Ese texto hay que considerarlo tal y como está escrito, literal, ni más ni menos. Recordemos 2 de Timoteo 3, 16, 17 que nos dice: toda la escritura es inspirada por el Todopoderoso y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre del Todopoderoso sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 de Timoteo 3, 16 al 17. El Todopoderoso no nos ha dado su palabra ni parte de ella para confundirnos o para dejarnos sin entendimiento. En este último caso, entonces, ¿para qué nos la iba a dar? El Todopoderoso nos ha dado su palabra y toda entera, como lo vemos allí en 2 Timoteo 3, para instruirnos, como se nos ha dicho en la Escritura. Hay otro comentario de otro estudioso, John C. Whitcomb. Nos dice: el Todopoderoso cumplirá sus promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob. El pueblo escogido del Todopoderoso disfrutará algún día de su tierra prometida, después de que haya experimentado una regeneración nacional. Al respecto del tema de la regeneración, tenemos estos versos de referencia: Jeremías 31, 31 y siguientes, Romanos 11 y siguientes. El Israel del milenio no será como el Israel que vemos hoy en los telediarios, un Israel secularizado y hasta ateo por una parte, legalista, antidoctrinal, un estado a la defensiva y otras características. No, el Israel del milenio será nacional también, estará compuesto por israelitas y judíos convertidos a su Mesías, que es el nuestro, y por tanto regenerados y llenos del gozo del Todopoderoso. Todo ello queda reflejado en la descripción hecha por Ezequiel y que jamás en la historia hasta este día se ha visto todavía. Otro de los estudiosos nos comenta, Nathanael West nos dice: la entrada de la gloria al templo de Ezequiel para morar allí para siempre, las aguas vivas que fluyen creciendo desde debajo del altar, los alrededores, los maravillosos árboles de sanidad, la nueva distribución de la tierra de acuerdo con las 12 tribus, su porción equitativa en ella, el reajuste de las tribus mismas, la porción del príncipe y el nuevo nombre de la ciudad. El Todopoderoso sana. Todo prueba que el nuevo Israel será restaurado en un solo pueblo, convertido, que adora al Todopoderoso en espíritu y en verdad. Es pertinente que al darnos las Escrituras una tan detallada descripción del templo milenial, debamos asumir, por tanto, que tal templo será tan literal como lo fue la tienda de reunión en el desierto y el templo de Salomón. Entramos en los textos y encontramos en Ezequiel 44 lo siguiente: y me habló aquel varón diciendo: hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. ¿Qué sentido tendría el insistir por parte de este ser celestial que Ezequiel prestara atención a todo lo que iba con detalle a ver y oír respecto a ese templo, para luego narrarlo a Israel, si solo fuera una simple metáfora? No solamente el templo no es algo simbólico, sino literal, sino que además se debería hacer algo al respecto.
En Ezequiel 43, el Todopoderoso le dice a su pueblo que deberían ponerse manos a las obras, habiendo entendido todos los pormenores. Lo vemos en Ezequiel 43:11, que nos dice: hazle entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. Ezequiel 43:11. Esto mismo ocurrió con Moisés respecto a la tienda de reunión en el desierto, que él vio porque el Todopoderoso se lo mostró. Recuerde Éxodo 25, 8 y 9. Si nos damos cuenta, el templo, genéricamente hablando, es el lugar de reunión del Todopoderoso con su gente. El Todopoderoso no necesita templo porque los cielos de los cielos no le pueden contener. 2 de Crónicas 6:18, 2 de Crónicas 6:18, pero se vale de esa figura para presentarse, para convivir, para estar allí en medio de su pueblo. En la palabra del Todopoderoso, la figura del templo la vemos en el cielo y en la tierra a lo largo de todos los tiempos, a partir de que el Todopoderoso adquirió a su pueblo. Ese templo fue la tienda de reunión en el desierto y de la tierra prometida. Fue el templo de Salomón hasta la destrucción del último templo, el de Herodes, en el año 70 de la era común. Luego, el templo del Todopoderoso pasó a ser cada miembro de la asamblea en 1 de Corintios 3:16. Posteriormente, durante el milenio, el templo volverá a ser una realidad en el planeta Tierra. Lo vemos allí en Ezequiel 43:11. Se espera que los hijos de Israel pongan todas instrucciones por obra. Vamos al libro de Revelación 7:4, nos dice: y oí el número de los marcados con el sello, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. De la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000, de la tribu de Neftalí 12,000, de la tribu de Manasés 12,000, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de la tribu de Isaacar 12,000. En el libro de Revelación, última revelación del Todopoderoso a su pueblo, leemos que de la tribu de Leví, los levitas, habrá 12,000 sellados. Lo vemos allí en el verso 7. Ahora bien, los levitas tenían una encomienda de servir en el templo. Estos levitas sellados serán los que ministrarán al Todopoderoso durante el periodo milenial. Vamos a ver más de esto desde el principio. 1. El Todopoderoso prometió a Aarón un sacerdocio por derecho perpetuo. B. El Todopoderoso prometió a Aarón y a su descendencia el sacerdocio perpetuo. Vamos a Éxodo 29, 9 y 40, 15. Nos dice: les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos, y los ungirán como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo, por sus generaciones. Éxodo 29:9 y Éxodo 40:15. Esta promesa se confirmó en Finehés, nieto de Aarón, cuando obró en su celo por el Todopoderoso.
Tome nota por favor y recuerde. Números 25, 11, 13. Números 25, 11, 13. En 1 de Samuel 2:35, 1 de Samuel 2:35, vemos la promesa a un sacerdote al cual el Todopoderoso le iba a edificar casa firme. Es evidente que esta promesa que recayó en el linaje de Sadoc. En 1 de Reyes 2:27, Salomón echó a Abiatar, descendiente del pusilánime Elí, fuera de la casa del Todopoderoso, para que se cumpliese la palabra que el Todopoderoso había dicho sobre la casa de Elí en Silo. 1 de Samuel 2:35. Nos dicen comillas, y el rey puso en su lugar a Sadoc. Puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Referencia a 1 Reyes 2:35. 1 Reyes 2:35. Vamos a Números 25:10. Números 25:10 nos dice, el Todopoderoso habló a Moisés y le dijo, Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha aplacado mi furor contra los israelitas, porque él ha sido de entre vosotros el que ha sentido celo por mí. Por eso no he acabado con los israelitas, a impulso de mis celos. Números 25:12 nos dice, por eso digo, le concedo a él mi alianza de paz. Habrá para él y para su descendencia después de él una alianza de sacerdocio perpetuo, en recompensa de haber sentido celo por su Elohim, celebrará el rito de expiación sobre los israelitas. Números 25:10. Nuestro tema, el templo milenial literal, y estamos viendo aquí a Pinjas en Números 25. 1 de Samuel 2:35 que habíamos comentado nos dice lo siguiente, yo me suscitaré un sacerdote fiel que obre según mi corazón y mis deseos, le edificaré una casa permanente y caminará siempre en presencia de mi ungido. 1 de Reyes 2:27 nos dice, y expulsó Salomón a Abiatar del sacerdote de Yahweh, cumpliendo la palabra que Yahweh pronunció contra la casa de Elí en Silo. 1 de Reyes 2:35. El rey puso en su lugar un fuerte ejército a Benaías, hijo de Jehoiada, y puso el rey al sacerdote Sadoc en el puesto de Abiatar. 1 Crónicas 6:38. Recomendación para ver Ezequiel 44:15 y 48:11. Si vamos a Crónicas 6:3-8, 1 Crónicas 6:3-8, podemos ver esa genealogía con detalle. 1 Crónicas 6:3-8. Esta profecía de 1 de Samuel 2:35 se cumplió con la ascensión de Sadoc y de su familia al cargo sacerdotal en la época de Salomón. Esto restableció el oficio del sumo sacerdote en la línea de Eleazar y Finees. Recuerden, números 25, 10, 13. Números 25, 10, 13. Los hijos de Sadoc servirán también en el templo del milenio. Números 25:10 nos dice, el Todopoderoso habló a Moisés y le dijo, Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha aplacado mi furor contra los israelitas, porque él ha sido de entre vosotros el que ha sentido celo por mí. Por eso no he acabado con los israelitas a impulso de mis celos. Por eso digo,
le concedo a él mi alianza de paz. Habrá para él y para su descendencia después de él una alianza de sacerdocio perpetuo. En recompensa de haber sentido celo por su Elohim, celebrará el rito de expiación sobre los israelitas. Los hijos de Sadoc servirán también en el templo milenario. Ezequiel 44:15 nos dice, pero los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que cumplieron mi ministerio en el santuario, cuando los israelitas se descarriaban lejos de mí, ellos sí se acercarán a mí para servirme y estarán en mi presencia para ofrecerme la gracia y la carne, oráculo del Elohim Yahweh. Ellos traerán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme. Ellos cumplirán mi ministerio. Ezequiel 48:11 nos dice, a los sacerdotes consagrados, aquellos de entre los hijos de Sadoc que cumplieron mi ministerio y que no se descarriaron al descarriarse los israelitas como se descarriaron los levitas, a ellos les corresponderá una parte de la tierra reservada como ofrenda sacratísima junto al territorio de los levitas. Los levitas, a semejanza del territorio de los sacerdotes, tendrán un territorio de 25.000 codos de largo y 10.000 de ancho, longitud total 25.000 y anchura 10.000. No podrán vender, ni cambiar, ni ceder nada de esta parte de la tierra porque está consagrada al Todopoderoso, Yod-Heh-Wav-Heh. Los 5.000 codos de anchura que quedan a lo largo de los 25.000 serán un terreno profano para la ciudad, para viviendas y pastizales. La ciudad quedará en medio. En cuanto a Sadoc, el que habrá sacerdotes del linaje de Sadoc, y tal linaje servirá en el templo del milenio. La escritura también nos señala que ministrará y andará delante de mi ungido todos los días. 1 de Samuel 2:35. Este ungido es el Mesías, Yahoshua el Mesías, quien con su venida gloriosa derrotará para siempre a sus enemigos y establecerá su gobierno en esta tierra durante el milenio. En 1 de Samuel 2:35 vemos lo siguiente. Yo me suscitaré un sacerdote fiel que obre según mi corazón y mis deseos. Le edificaré una casa permanente y caminará siempre en presencia de mi ungido. Jeremías 33:17 nos dice, pues así dice Yod-Heh-Wav-Heh, el Todopoderoso, no le faltará a David quien se siente en el trono de la casa de Israel. Y a los sacerdotes levíticos no les faltará quien en presencia mía eleve holocaustos y queme incienso de oblación y haga sacrificio cada día. Jeremías 33:20 nos dice, así dice el Todopoderoso Yod-Heh-Wav-Heh, si llegareis a romper mi alianza con el día y con la noche, de suerte que no sea de día o de noche a su debido tiempo, entonces también mi alianza romperías con mi siervo David, de suerte que le falte un hijo que reine sobre su trono y con los levitas sacerdotes, mis servidores. Jeremías 33:21 para resaltar. Y el 22 nos dice, así es como incontable es el ejército de los cielos e incalculable la arena del mar. Así multiplicaré el linaje de mi siervo David y de los levitas que me sirven. Podemos aquí concluir un detalle interesante. Al lado del rey siempre están los sacerdotes. Son mano derecha del reino. Y hay una promesa, que si esa promesa es para David, también es para los levitas. Lo estamos viendo allí en Jeremías 33:17 al 22 y algún en otros textos. La promesa de un sacerdocio perpetuo fue dada por el Todopoderoso a Aarón
2 a Finés, 3 al linaje de Sadoc. Fue confirmada de nuevo por boca del profeta Jeremías, tal y como lo habíamos leído en Jeremías 33 del 17 al 22. Seguimos en nuestro tema y vamos para Ezequiel 40-46. Los invitamos a nuestro sitio web regresando a lasraíces.org, donde tenemos más temas sobre más vídeos sobre este tema acerca del sacerdocio, acerca del milenio, y ahí estamos preparando un tema sobre los sacrificios en el milenio. ¿Cómo es posible que hablemos de sacrificios para los tiempos posteriores? Un tema interesante que los invitamos a que revise en nuestro sitio. Ezequiel 40-46 nos dice: y la sala que mira al norte está destinada a los sacerdotes que cumplen el ministerio del altar. Son los hijos de Sadoc, los que entre los hijos de Leví se acercan a Yahweh para servirle. Midió el atrio, tenía 100 codos de largo y 100 codos de ancho, o sea, un cuadrado, y el altar estaba delante de la casa. Y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví para ministrar al Todopoderoso. Pero los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que cumplieron mi ministerio en el santuario cuando los israelitas se descarriaban lejos de mí, ellos sí se acercarán a mí para servirme y estarán en mi presencia para ofrecerme la gracia, la grasa y la sangre, oráculo del Todopoderoso Yod-Heh-Wav-Heh. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme. Ellos cumplirán mi ministerio. De manera que la promesa de un sacerdocio perpetuo fue confirmada enfáticamente por el Todopoderoso, enlazando la perpetuidad del sacerdocio levítico con la perpetuidad del reinado davídico y la perpetuidad de la rotación de la tierra sobre su eje. En vista de estas promesas del Todopoderoso, confirmadas una y otra vez, es muy significativo que el templo milenial de Ezequiel tendrá a los hijos de Sadoc como sus sacerdotes. Recuerde, Ezequiel 40, 46, 44, 15. Recordemos Jeremías 33, 17 nos dice: pues así dice Yahweh, no le faltará a David quien se siente en el trono de la casa de Israel, y los sacerdotes levíticos no les faltará quien en presencia mía eleve holocaustos y queme incienso de oblación y haga sacrificio cada día. Así dice el Todopoderoso: si llegareis a romper mi alianza con el día y con la noche, de suerte que no sea de día o de noche a su debido tiempo, entonces también mi alianza romperéis con mi siervo David, de suerte que le falte un hijo que reine sobre su trono, y con los levitas sacerdotes, mis servidores. Así como es incontable el ejército de los cielos, incalculable la arena del mar, así multiplicaré el linaje de mi siervo David y de los levitas que me sirven. Recordamos entonces que el reinado de David, así como existirá siempre el día y la noche, así existirá el reinado de David. Igualmente de la mano derecha del reinado existirá igualmente, así como existe el día y la noche, existirá también el sacerdocio levítico. Extraño, pero estamos leyendo los textos de una forma literal y vamos con el tiempo a entender que durante el milenio habrá un templo, habrá por lo tanto un sacerdocio, habrán unas tareas que realizan los sacerdotes y habrán unos sacrificios. Ya veremos que hay unos sacrificios que se seguirán continuando porque bien sabemos que durante el milenio habrá naciones, habrá personas, habrá familias, habrá situaciones humanas que ameritarán unos tratamientos que deberán corregirse, deberán instituirse para que haya unos
procesos que vuelvan a acercar, a pesar de la presencia del Mesías Yahoshua, el sacerdocio y el Mesías Yahoshua como cabeza por el orden de Melquisedec, el acercamiento al Padre Eterno Todopoderoso. Ese es el resumen de la tarea sacerdotal, como fue, como ha debido ser, pero no ha podido ser por la destrucción del templo, pero como seguirá siendo durante el milenio. Pasado el milenio ya habrá nuevos cielos y nueva tierra y habrán otras condiciones diferentes, pero durante el milenio habrá una situación todavía en la cual el Todopoderoso deberá seguir por medio de nuestro Maestro el Mesías tratando con los seres humanos y con su pueblo escogido. Vamos a la diapositiva 20 en este estudio y tenemos unas referencias para recordar. Ezequiel 40, 46, Ezequiel 43, 19, 44, 15, 48, 11. Recordemos un verso de Daniel 9, 27 y podemos hacer otro paréntesis aquí. Estamos encontrando que todas las piezas van encajando en una forma perfecta, desde Génesis 1.1 hasta la última puntito del libro de Revelación. Todas las piezas encajando perfectamente. Aquí no hay contradicciones de ninguna clase. Aquí todo contemplado bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno, terminan todas las piezas por encajar de una forma perfecta y maravillosa. Daniel 9:27 nos dice, Él concertará con muchos una firme alianza una semana, y en media semana hará cesar el sacrificio y la oblación, y en el templo estará la abominación de la desolación, hasta que la ruina decretada se derrame sobre el desolador. En el libro de Revelación 7:7 vemos que de nuevo el Todopoderoso vuelve a tratar con Israel. 12,000 levitas serán sellados y eso tendrá lugar en la última semana de años concedida por el Todopoderoso para Israel y Jerusalén. Todas las profecías, todas las visiones, todas las revelaciones del Todopoderoso a sus profetas van encajando a medida que vamos avanzando en cada uno de los temas. 2 Timoteo 2:19 nos dice, pero el fundamento del Todopoderoso está firme teniendo este sello. Conoce al Todopoderoso. El Todopoderoso conoce a los que son suyos. Vamos a leer nuevamente. 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento del Todopoderoso está firme, teniendo este sello. Conoce el Todopoderoso a los que son suyos. Y Números 16:5 nos dice, dijo luego a Coré y a toda su cuadrilla, mañana por la mañana hará saber el Todopoderoso quién es el suyo, quién es el consagrado, y le dejará acercarse. Al que Yahweh haya elegido, le dejará acercarse. Vemos aquí una relación entre 2 Timoteo 2:19 y Números 16:5. El Todopoderoso conoce a los que son suyos. Hemos de entender que el Todopoderoso ha indicado a los descendientes del linaje de Sadoc en esos 12,000 sellados de la tribu de Leví por la palabra que es clara como el cristal diáfano, por el texto y el contexto. Esos 12,000 levitas sellados serán literales, así como el templo del milenio será también literal, porque no se puede entender un templo sin la ministración delante de él. Entonces tenemos 3 puntos de vista que los hemos confirmado en estas lecturas. El milenio, literal. El templo, literal. El sacerdocio, literal. Solamente así podemos encontrar el encaje de todo el tema, concordando todo el tema en una forma perfecta y maravillosa.
Escrituralmente, tanto son literales las promesas dadas a David en cuanto a que su casa será afirmada como un sello y su trono será estable perfectamente. 2 de Samuel 7:16. Y recordemos también las promesas dadas al Mesías como rey son literales. Como son las promesas dadas al Todopoderoso, a Aarón, a Finees, a Sadoc, a David, a nuestro rey el Mesías Yahushua. No se puede afirmar una cosa y decir otra. Nota del editor. Israel solo podrá ser el Israel del Todopoderoso cuando haya creído y recibido al Mesías. Como así será. Tome nota, por favor, de este texto. Vamos a demorarnos un minuto para que pueda tomar una foto de esta nota del editor. Y unos versos. Israel será el Israel del Todopoderoso, solo sí y solo sí, cuando haya creído y recibido al Mesías. Y así será, porque lo hemos leído y lo hemos visto en todas las promesas y aún en Romanos 11:25 al 27. Lógicamente hablamos de un remanente no pequeño, un remanente pequeño, pero no pequeño. Antes, el Israel actual intentará cumplir con su religión durante el periodo de la Gran Tribulación, levantando un templo en el monte Moriah. Pero no lo conseguirá, siendo engañado por el falso Mesías y su falso profeta. Eso ya lo tenemos claro en Apocalipsis 13, 2 y Tesalonicenses 2 y siguientes, lo tenemos claro esa profecía. Pero de nuevo el Todopoderoso marcará la diferencia en la última semana de años, recuerde Daniel 9:27, y definitivamente con la venida gloriosa de nuestro Maestro, el Mesías. Es muy evidente, y así fue para los judíos que volvieron del exilio, que lo descrito por Ezequiel no era para ese tiempo, ni para tiempos después. No pretendieron implementar un templo y unos usos como los descritos por Ezequiel al levantar el templo del tiempo de Ageo en el año 520 antes de la era común. Ellos inmediatamente supieron que lo descrito por Ezequiel debería cumplirse en la era del reino prometido a Israel. Esa es la razón por la cual no hicieron nada conforme a la descripción extremadamente minuciosa que Ezequiel hace a la hora de levantar un templo después del exilio. Los sacrificios de animales en aquel entonces era todo lo que podía disponer el pueblo del Todopoderoso para buscar la reconciliación con el Todopoderoso en espera del sacrificio de Yahushua. No obstante, el sistema de sacrificios del milenio descrito por el profeta Ezequiel se diferencia profundamente del sistema aarónico, como se puede apreciar si se leen con detenimiento los capítulos que van del 40 al 48 del citado libro. Y hay unas referencias para consultar en 1 Juan 1:9, 1 Juan 1:9 y Hechos 9:12. Continuará el sacerdocio levítico tal cual como en el Tanaj llamado Antiguo Testamento durante el reino milenial. No exactamente. Nada es comparable al único y reemplazable y perfecto sacrificio de nuestro Maestro, nuestro Rey Yahushua, y por siempre. Solo su sangre nos limpia de todo pecado. Recuerde 1 Juan 1:9, Hechos 9:12. Ningún sacrificio de animal puede limpiar pecado alguno. De hecho, los sacrificios de los animales en el Tanaj no limpiaban ningún pecado, no limpiaban pecado alguno. El culto en el Tanaj era una sombra que apuntaba al madero, siendo la palabra del madero poder del Todopoderoso para salvación. 1 de Corintios 1:18.
¿Nos estamos contradiciendo? No. Cada cosa en su lugar, cada cosa en su objetivo. Un sacrificio en aquellos días apuntaba, era una sombra de nuestro Maestro, el Mesías, en su tarea, en su función, en aquel sacrificio que él debía hacer. Pero había otros rituales, otros sacrificios, otras ofrendas, otras manifestaciones de obediencia al Todopoderoso que se cumplían. La promesa del Todopoderoso a Aarón de que él y sus hijos tendrían el sacerdocio perpetuo ha de entenderse de forma literal, ya que el Todopoderoso no miente ni exagera. Y además esta promesa se traslada y transcurre durante toda la escritura, no es solamente un verso, dos versos, toda esa idea de un sacerdocio perfecto, de un reinado perfecto para David, se sostiene hasta la última letra del libro de Revelación. Ese sacerdocio prometido de alguna manera tendrá una diferencia del sacerdocio arónico de el Tanaj, llamado también el orden de Aarón. Esa diferencia la podemos ver en el tema del sumo sacerdote y es el tema principal del libro de Hebreos. No es el tema del libro de Hebreos no es el sacerdocio levítico como tal. El tema del libro de Hebreos es el sacerdote por el orden del Melquisedec como sumo sacerdote, reemplazando el sumo sacerdote de Aarón, pero no reemplazando el sacerdocio levítico, solamente reemplazando el sumo sacerdote por el orden de Melquisedec en vez de, ese fue un cambio en ese pedacito de ley, en esa ley que decía que el sacerdocio sumo debía ser por el orden levítico. El cambio fue que el sacerdocio sumo sería por el orden de Melquisedec. El resto del sacerdocio no se toca en ese libro de Hebreos. Ha sido mal interpretado y sacado de contexto. Recordemos un libro de Hebreos para hebreos. ¿Cómo pudo haber sido escrito en griego? Un libro de Hebreos para hebreos, ¿cómo ha podido ser escrito para ignorantes? Los hebreos no ignoraban el tema del sacerdocio, era un tema que manejaban a diario, desde que empezaba el sol hasta el otro día que empezaba el día. Un tema a diario, el tema del sacerdote dentro del pueblo de Israel en todos los tiempos. Era un tema que todo hebreo manejaba a la perfección. La confusión fue que quisimos entender sin conocer y no pudimos entender y confundimos a mucha gente con ese libro de Hebreos. Y es tan simple. Ellos conocían el tema y el tema del libro de Hebreos es el sumo sacerdote por el orden de Melquisedec. El cambio en esa ley, porque la ley decía que el sumo sacerdote tenía que ser del orden levítico. Ese fue el cambio, que hubo un cambio fundamental, entre otras cosas, pero ese era el tema. El sacerdocio perpetuo prometido a Aarón y a sus hijos y el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, esto es, en cabeza de nuestro maestro Yahoshua, pueden ir de la mano. Referencia a Hebreos 7:17. Pues seguimos estudiando y venimos estudiando. Si hablamos del sacerdocio conforme al orden de Aarón en cuanto al sumo sacerdote, evidentemente no. Pero como veremos, el sacerdocio manifestado en el milenio diferirá precisamente en ese sencillo tema. En el reino milenial será Yahoshua el sumo sacerdote, tal y como lo es ahora en los cielos. Recuerde Hechos 8:1, o Hebreos 8:1. Y así como es ministro del santuario celestial, lo será en la tierra y desde Jerusalén, representando la teocracia o autoridad del Todopoderoso en todo el planeta. En el milenio, siendo Israel la nación cabeza de naciones, disfrutando
este mundo dentro de la verdadera teocracia. La diferencia entre el tiempo actual y el tiempo milenial es que ahora no se hace la perfecta voluntad del Todopoderoso en este mundo. Recuerde 1 Juan 5:19, Revelación 11:15. Mientras tanto, nuestro Maestro, nuestro Rey, nuestro sacerdote sumo, Yahoshua, está sentado todavía a la diestra del Padre en los cielos. Pero cuando vuelva, lo hará para reinar in situ, en el sitio, en esta tierra, desde Jerusalén. En la descripción de Ezequiel observamos que existen 5 tipos diferentes de ofrendas. 4 de ellas son ofrendas de sangre. Indudablemente, estas ofrendas sacrificiales y obligatorias serán como un recordatorio que señala retrospectivamente hacia el madero, así como las ofrendas bajo el Tanaj eran anticipadoras y miraban hacia adelante, es decir, al madero también. En ninguno de estos casos tienen los sacrificios de animales el poder de quitar los pecados. Nunca lo tuvo ni antes ni después. Eso debiéramos tenerlo claro ya debido a este conocimiento de aclararnos mucho sobre el tema. 1 de Corintios 11:25 nos dice, asimismo también la copa después de cenar diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. ¿Cuántas veces la bebiereis? Hacedlo en recuerdo mío. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis, recordaréis la muerte del Adón hasta que venga. El Todopoderoso estima que es necesario que los creyentes recuerden el tremendo precio que pagó el Mesías por medio del simbolismo del pan y de la copa. Tomar de esta copa de bendición, 1 de Corintios 10:16, no significa ofrecer nuevamente la sangre del Maestro de Yahoshua, contradiciendo el libro de Hebreos, sino que sirve como potente recordatorio de Yahoshua y potente anuncio de la muerte de Yahoshua hasta que Él vuelva, hasta que Él vuelva. Después, cuando Él vuelva, lo tendremos allí, ya no será de fe, ya será de vista. 1 Corintios 11:25. En la descripción de Ezequiel observamos que existen 5 tipos diferentes de ofrendas. 4 de ellas son ofrendas de sangre. De igual manera, en el contexto milenial, las 5 diferentes ofrendas, 4 de las cuales serán con derramamiento de sangre, servirán como un recordatorio constante del tremendo y completo sacrificio que el Mesías sufriera hace muchos siglos para hacer posible su redención, su objetivo de redención en la redención de su pueblo. Entonces Él estará presente en medio de todos. Estos sacrificios servirán como vehículos eficaces para la instrucción divina de Israel y las naciones durante el reino milenial. Una gran mayoría de las personas que estarán durante la era milenial permanecerán en incredulidad. Eso lo vemos en Revelación 27:9. Y necesitarán obtener protección de la ira inmediata del Todopoderoso de santidad. Esa protección la proveerán sacrificios de animales según el plan divino por el Espíritu del Todopoderoso. Ezequiel pudo ver esas ofrendas continuarán, Ezequiel 45:17, y el Todopoderoso le dijo a Jeremías que, en Jeremías 33:18, lo siguiente, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda, y que haga sacrificio todos los días. Hay que entender algo que es vital a la hora de comprender el porqué de los sacrificios de animales en el templo milenial. Será el único templo para toda la tierra. Solo habrá un templo como
aquella vez en el desierto, una sola tienda de reunión, como también durante el tiempo histórico de Israel, un solo templo. En el tiempo milenial habrá un solo y único templo para todo el planeta. Ahora todavía vivimos en el tiempo en el cual una persona puede nacer de nuevo por recibir a Yahoshua por la fe y ser por tanto parte integrante del olivo natural. Pero esto no será necesario así durante el milenio, porque entonces será la era del reino del Mesías. Estaremos naciendo no por fe, sino por vista. Estaremos allí viendo. Por tanto, las condiciones espirituales en este planeta serán diferentes a las de ahora. Ahora no vemos, sino que creemos por fe. Pero en el milenio, las gentes que vivan y nazcan en esta tierra, paréntesis, porque nacerá gente durante el milenio. Habrá un periodo durante todo el tiempo, las naciones se seguirán comportando como naciones y el ser humano se seguirá comportando como ser humano, pero bajo el gobierno teocrático por medio del Mesías desde el cielo, nuestro todopoderoso, soberano, único y potente. En el milenio, las gentes que vivan y nazcan en esta tierra verán al mismo Yahoshua en Jerusalén. Por lo tanto, no será un asunto de fe, sino de vista. El sacrificio futuro de animales será eficaz y expiatorio solo en lo que se refiere a la estricta provisión del perdón ceremonial y por tanto temporal dentro de la teocracia de Israel. ¿Cómo puede llevarse a cabo la instrucción espiritual vital para los ciudadanos del reino milenial a través de un sistema de sacrificios de animales? Cuando Israel sea regenerado, podrá obtener el equilibrio divinamente planeado desde el pacto renovado, no solo posible, sino que también está proféticamente asegurado. Los sacrificios de animales en la era milenial serán empleados de un modo que honren al Todopoderoso. Tome nota, por favor, Salmo 51, 15 al 59. Y Hebreos 11:4, por parte de una nación escogida y regenerada. Y estamos terminando esta breve reflexión con Zacarías 12, 20 al 21. 12, 20 al 21, que nos dice: En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad al Todopoderoso. Y las ollas de la casa del Todopoderoso serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada al Todopoderoso de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa del Todopoderoso de los ejércitos. Zacarías 12, 20 al 21. Bien, con ese verso de Zacarías concluimos esta corta reflexión acerca del templo milenial en una consideración literal. Las sugerencias que tomemos los textos en forma literal hasta donde sea posible, teniendo en cuenta que tenemos que estudiar los símbolos, las fraseologías, los dichos, el contexto, la geografía, la historia, la política de toda la historia del pueblo de Israel y aún de los tiempos del Mesías y aún de nuestros tiempos actuales y aún de los tiempos futuros para tener una visión global acerca de la Sagrada Escritura bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Tenemos más estudios sobre este tema en el sitio regresando a las raíces.org y aún de otros temas muy interesantes. Le damos al Todopoderoso de Israel toda alabanza y adoración, todo agradecimiento
por habernos traído con vida hasta este momento, salvándonos la vida segundo a segundo, instante a instante de toda agresión física y aún espiritual y aún de nuestras propias inclinaciones, salvándonos del Todopoderoso segundo a segundo, porque su misericordia es grande y nueva cada día. Al Todopoderoso le agradecemos estos medios, este tiempo, esta oportunidad que nos da de estudiar y aún de compartir lo que vamos encontrando acerca de la Sagrada Escritura bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel, rogamos por la paz de la ciudad santa de Jerusalén, rogamos porque todo esto se resuelva pronto y el Mesías venga pronto. Sabemos que hay algunas condiciones que todavía faltan por cumplirse, que el día y la hora nadie la sabe, pero lo esperamos con ansiedad a nuestro Rey para que venga a instaurar el reino del Todopoderoso Yod-Hei Wav-Hei en este planeta Tierra con mano dura y firme. Por los méritos del Mesías Yahoshua hemos orado. Muy amables por su atención, bendición para todos. Pedimos perdón de parte del Todopoderoso y paz para la ciudad santa de Jerusalén, sabiduría para los gobernantes y resistencia y arrepentimiento para el pueblo de Israel, que puedan conocer muy pronto al Maestro Yahoshua, su Mesías judío. Amén. Shalom.